¿Qué tal, amiga, amigo que nos ves a través de tu computadora? Esta es la nueva forma de ver las noticias. Vamos a iniciar con el resumen de esta semana, los principales acontecimientos aquí en Baja California Sur. La mejor carta de presentación es su riqueza natural, dice Marcos Covarrubia, gobernador del estado. La mejor carta de presentación con la que cuenta Baja California Sur ante el resto del mundo es su riqueza general, la cual debemos cuidar y proteger, señaló el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor durante el encuentro que sostuvo con el presidente de la Fundación Mexicana para la Educación Ambiental, AC, Manuel Aragón Arias. Reciben reconocimiento los miembros de la Orquesta Juvenil de la Escuela de Música del Estado de Baja California Sur. La presidenta del CEDIF, señora María Elena Hernández de Covarrubias, en compañía del director del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, Fabián Baraja Sandoval, entregó reconocimientos a 2 destacados jóvenes por su valiosa aportación y participación en la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Música del Estado. Una de las gestiones importantes que tiene en puerta el gobernador del estado es el presupuesto para el próximo ejercicio gubernamental. Por esa razón recibió en su despacho a los diputados federales que representan a nuestra entidad allá en el Congreso de la Unión. El gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor recibió en su despacho a los diputados federales, el general Francisco Armando Mesa Castro y Silvia Pupo Gastelum, con quienes trató el tema del presupuesto para el 2012. Reactivan aquí en Baja California Sur el programa Ver Bien para Aprender Mejor. El gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor manifestó el compromiso del gobierno para que todos los niños y niñas de la entidad tengan acceso gratuito a un juego de lentes luego de firmar el convenio que reactive el programa Ver Bien para Aprender Mejor, que dirige en el país Jorge Machado Cota. Lo anterior contando con la presencia de la presidenta de DIF, María Elena Hernández de Covarrubias. La Procuraduría de Justicia en la entidad inició un programa de prevención para jóvenes adolescentes. Que los jóvenes conozcan las consecuencias penales de la comisión de delitos por el influjo de drogas, que conozcan las instalaciones de la Dirección de Servicios Periciales y la labor tan importante de los especialistas para el esclarecimiento de posibles ilícitos, es el objetivo del programa de visitas guiadas que la Procuraduría de Justicia del Estado, a través de la Unidad de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, inició en coordinación con instituciones educativas de nivel superior. Así lo dio a conocer la licenciada Itze Méndez, titular de dicha Unidad de Prevención del Delito. Como algunos de ustedes pudieron ver, en diferentes puntos de la capital del estado de Baja California Sur, así como en otros lugares de la entidad, la Procuraduría de Justicia del estado implementó un operativo con base en filtros para detectar vehículos robados. El resultado de este operativo, más de 20 vehículos asegurados con reporte de robo. Detienen a 2 personas y aseguran 20 vehículos con reporte de robo en operativa Zorro y Especial, implementado por la Procuraduría General de Justicia del Estado en coordinación con elementos de la Subprocuraduría de Zona con sede en Ensenada, Baja California. Dicho operativo inició el 5 de julio tanto en la capital del estado como en la heroica Mulegé y Santa Rosalía, en el norte de la entidad, mismo que concluyó a las 17 horas de este miércoles. Ahora vámonos al norte de la entidad, allá en el municipio de Mulegé, donde la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se reunió con el presidente del Patronato de la Cruz Roja. El presidente del Patronato de la Cruz Roja de Santa Rosalía, José Luis Reynoso Girón, y las damas voluntarias de la benemérita institución sostuvieron encuentro con Arely Camarena, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Mulegé, en la que acordaron realizar actividades en beneficio de la comunidad. En Santa Rosalía, cabecera municipal de ese municipio, precisamente en Mulegé, se celebró el 126 aniversario de su fundación. Vamos a ver en qué consistió este programa festivo. Con un festival artístico-cultural y un espectáculo de gala que escenificó a través de la expresión corporal, la danza folclórica, la música y el canto, son algunas escenas importantes en el recorrido histórico del pueblo que no quiso morir. Fue así como se conmemoró el 126 aniversario de la fundación de Santa Rosalía, ante la presencia de cientos de ciudadanos, autoridades locales y funcionarios municipales que se dieron cita la tarde-noche del martes 5 de julio en la Plaza Pública Benito Juárez.
Y bueno, queremos comentarles que está disponible para usted, para que nos deje su opinión, su comentario, su sugerencia, nuestra página en Facebook, que es Sud California Hoy TV Motion. Ahí teclea en esta popular red social y bueno, ahí puede dejarnos los apuntes, las cosas que usted crea que podemos compartir aquí con su noticiero Sud California Hoy. Y de regreso, el alcalde sostuvo una interesante reunión con las personas que son miembros del Consejo Coordinador Empresarial ahí en ese municipio, en la primera capital de las Californias. Preocupados por la difícil situación que enfrenta en la actualidad Loreto, los empresarios loretanos convocaron al presidente municipal, Jorge Alberto Avilés Pérez, en una reunión donde hicieron partícipes todas las inquietudes que tienen dentro del gremio y de igual forma aportaron ideas para llevar a cabo mejoras dentro de esta administración. En el municipio de Comondú, el alcalde Venustiano Pérez se reunió con personal del Instituto Estatal Electoral y acordaron el retiro de la propaganda electoral del pasado proceso. Al reunirse con el licenciado Juan Alberto Muñetón, secretario general del Instituto Electoral en el estado de Baja California Sur, el presidente municipal Venustiano Pérez acordó iniciar en todo el municipio de Comondú el retiro de propaganda electoral del pasado proceso 2010-2011. Y fue en esta semana también que el alcalde comundeño recibió la visita nada más y nada menos que el gobernador de Baja California Sur, el licenciado Marcos Covarrubias Villaseñor. El gobernador del estado, Marcos Covarrubias Villaseñor, realizó gira de trabajo en Comondú, acompañado por el presidente municipal, Venustiano Pérez Sánchez. En la comunidad de Poza Grande anunció la construcción de un nuevo edificio para la subdelegación del lugar. Asimismo, entregaron equipo complementario al centro de salud. En la gira visitaron también las comunidades de San José y San Miguel de Comondú, donde atestiguaron el arranque del programa federal Oasis, que busca ayudar a reactivar la economía de la zona. En las barrancas hicieron entrega de apoyos de forraje, así como la entrega simbólica de tarjetas para que los productores puedan disponer de apoyos en efectivo. Ahí también en Comondú se reunió el subcomité de pesca y acuacultura. En el municipio de Comondú se reunió el subcomité de pesca y acuacultura dirigido por el presidente municipal Venustiano Pérez Sánchez, del cual forman parte autoridades federales, estatales y representantes del sector. En dicha reunión se tomaron acuerdos con respecto a la explotación de la almeja catarina en Puerto San Carlos. La presidenta del DIF en Comondú visitó la guardería de ahí de Ciudad Constitución. En el marco de la clausura del ciclo escolar 2010-2011, la presidenta de DIF municipal, Marita Ochoa de Pérez, visitó las instalaciones de la guardería de DIF que actualmente atiende a más de 80 niños en Ciudad Constitución. Felicita a Venustiano Pérez a los egresados del Cobach de allá de Ciudad Constitución. El presidente municipal Venustiano Pérez Sánchez felicitó a los egresados de los planteles Cobach número 08 y 05 durante la ceremonia de clausura y entrega de constancias, en la que estuvieron presentes el ingeniero Roberto Pantoja Castro, director de los Cobach en el estado, el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado, profesor Alberto Espinosa Aguilar, y el director del plantel del Cobach número 08, profesor Francisco Cital Sumaya. Como parte de un programa para mejorar las vialidades allá en Ciudad Constitución, implementaron una estrategia de eliminar semáforos y crear 4 altos en las principales avenidas. Como parte de las acciones emprendidas por la Dirección de Seguridad Pública para mejorar la viabilidad de Ciudad Constitución, continúa con el programa de pintado de señalamientos viales y eliminando semáforos en algunas avenidas que ahora son 4 altos. El alcalde Venustiano Pérez también realizó una gira esta semana por la zona serrana de ese municipio. Dentro de la gira de trabajo realizada este pasado martes por la zona serrana, el presidente municipal de Comondú, Venustiano Pérez Sánchez, encabezó las reuniones en las comunidades de San Luis Gonzaga y Tepentú, en donde se hizo entrega de apoyos al sector ganadero, mismos que forman parte del programa emergente por la sequía, promovido por el gobierno del estado en concurrencia con el gobierno federal.